Bien, amigos, y comenzamos con nuestro primer invitado esta noche. Como decíamos, Darío Bruckmann, gracias por estar con nosotros, ahora en calidad de candidato a la Intendencia de Colonia. Bueno, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación y, bueno, éxitos en nuestro nuevo ciclo de trabajo. Esperemos que éxito para todos, Exacto. Fundamentalmente para el ciudadano, que siempre espera mucho de los políticos, ¿no es así? 59 años, 2 hijos, divorciado, actualmente en pareja, con 2 hijos, uno de 30, una de 28, ¿no? O sea, hijos grandes. Sí, sí. Ya también tienen su respectiva pareja y están haciendo su vida, uno en Montevideo y Liliana en el Mirador de Neptunia. Me decía que usted comenzó la actividad social a los 19 años, ¿no? Me gustaría que nos contara de qué se trata ser un activista social, en qué rubros, con qué tipo de ayudas a la comunidad, que fue un militante del Frente Independiente, votante de Batalla, dentro del Frente Amplio obviamente hubo Batalla, votante de Danilo Astori, ¿no? Siempre, por lo que veo, sectores de los denominados moderados, pero que lo que lo hizo ingresar a la política fundamentalmente fue la descentralización. La palabra es suya, Bruckmann. Bueno, sí, exactamente lo que tú decías al principio. Toda mi vida he estado en movimientos sociales, económicos, deportivos y culturales de la ciudad. Es un poco mi pasión, lo que me sale bien de adentro, digamos. Es un perfil que traigo ya desde niño, que se fue consolidando a raíz de la formación salesiana, digamos, y después en la época de la dictadura, ya con 19 años, comencé esa etapa de mi vida, digamos, que me marcó, ¿no? Y efectivamente llego a la política, siempre me interesó la política, nunca fui militante activo, solo los primeros, digamos, 4 o 5 años de joven ahí, que estuve en el Movimiento Blanco Radical, un ala izquierda que había el Partido Nacional. Después fui siempre votante del Frente Amplio, pero nunca milité. Me decidió firmemente a militar cuando Tabaré Vázquez, en el 2009, define que una de sus principales líneas que quería imponer, digamos, antes de retirarse, era la descentralización en el país. Y que costó, digo, en su momento muchas dudas, inclusive a nivel del Frente Amplio, no sobre la descentralización en sí, sino sobre la oportunidad. Pero bueno, finalmente fue aprobada. Yo participé en el Parlamento de las 3 sesiones de la Cámara de Diputados, fui el único en la barra. Y allí me puse a estudiar con todo un proyecto de desarrollo de la ciudad, un proyecto político en 2010-2015, y después se fueron incorporando un montón de compañeros y el Comité de Base Frente Amplio de Juan Lacalle, y bueno, terminamos teniendo una gran aceptación popular en las elecciones de mayo de 2010. ¿Y qué le ve usted ya con 5 años transcurridos, o 6 años prácticamente transcurridos de este tercer nivel de gobierno, a los municipios? Usted como alcalde, pero también integrando un consejo, porque hay concejales que integran justamente un municipio, desde el punto de vista práctico para el ciudadano. ¿Qué fue o cuál es el aporte? Ha sido una experiencia absolutamente valedera, había muchas dudas, no solo las jurídicas, pero dejémosla de costado, sino fundamentalmente para el ciudadano, ¿no? Para palpar lo que son los problemas y las soluciones del día a día. ¿Ha sido un instrumento válido o le falta mucho? Obviamente que ya se habla que a través del presupuesto nacional se va a otorgar recursos directos a los municipios. Bueno, yo creo que ha sido una experiencia revolucionaria para el interior del país, sin ningún tipo de duda. Podemos de repente cuestionar o tener dudas sobre la efectividad, digamos, en Montevideo, que mucha gente no conoce, en fin, pero igual hubo grandes avances en Montevideo. En el interior del país, evidentemente, primero, se nació sin tener un libreto para aprender, un libro para estudiar. Hubo que, digamos, armar la historia. Y en cada ciudad, en el caso concreto de Colonia, se trató de armar como se iba haciendo, pero sobre todo el caso de Juan Lacalle es que nosotros, digamos, ya teníamos en el 2010 definido un rumbo. Nosotros asumimos en julio del 2010 en el Club Sisa de Juan Lacalle, y ahí ya teníamos todo el proyecto de gobierno que íbamos a realizar, no solo los 3 representantes frente amplistas que habíamos sido electos, sino también los 2 concejales que habían resultado electos por el Partido Nacional.
Eso nos facilitó las cosas, después obviamente hicimos asambleas barriales, etcétera, etcétera, consolidando el proyecto de gobierno. Y bueno, como resultado podemos decir de que ha sido bueno el proceso vivido, no solo de mucho aprendizaje, sino también aprendiendo a trabajar con muchas carencias de todo tipo, materiales, humanas, económicas. Solamente tenemos un presupuesto de $4.000, lo demás hay que venir todo a Colonia a pelearlo, a venir con proyectos y sacarlos adelante, etcétera, etcétera. Pero en definitiva yo creo que en los 6 municipios de Colonia ha habido avances notorios, y no solo eso, si hoy se hiciera una consulta popular, estoy seguro que el proceso de descentralización en Colonia llevaría un alto porcentaje de votación a favor. O sea, la gente en las 6 ciudades del interior del país, del departamento que se instauraron los municipios, seguramente jamás se le ocurría ir atrás. Bien, usted tiene además la particularidad de ser el único alcalde, y escuchen bien porque si no ya empezamos con que no, que fulano, que fulana también es candidata, es el único alcalde que es candidato a intendente. Hay otros que, por supuesto, otros alcaldes que ocupan lugares muy importantes, relevantes dentro de lo que es la plancha de suplentes de intendente en varios partidos políticos, fundamentalmente en el Partido Nacional, obviamente. Ahora, ¿cómo usted puede o se imagina proyectar la experiencia de la descentralización de Juan Lacase, en este caso, al resto del departamento? Mucho se ha hablado, mucho se ha escuchado, que no solo le cabe a usted, también las internas a otros candidatos que cumplían esa función. Bueno, pero fulano de tal está concentrado en Juan Lacase, sabe de Juan Lacase, pero tiene desconocimiento o no conoce las particularidades del resto del departamento de Colonia. Esa es una pregunta, pero también relacionado con la primera parte de la pregunta, que me refiero a cómo se imagina usted proyectar justamente esa descentralización de gobierno al resto, ¿no?, de los municipios, al resto del departamento, cuando usted dice, teníamos solo $4.000, teníamos que venir a Colonia a golpear la puerta de la intendencia en este caso, ¿no? Y también la pregunta allí, que surge naturalmente, ¿cómo fue esa relación de el municipio y del alcalde de Juan Lacase con la intendencia, teniendo en cuenta que estamos hablando de 2 orientaciones o 2 partidos políticos diferentes? Bueno, en cuanto al conocimiento del departamento, en todo este periodo de tiempo nos hemos ocupado justamente de conocer distintos rincones y distintas problemáticas, y ahora de hace bastante tiempo estamos profundizando al detalle de punta a punta todo el departamento, ¿no? Sobre todo conociendo las necesidades básicas insatisfechas en cada uno de los lugares, y después tratando de estimular a la gente que piense su propio proyecto de desarrollo. Eso es lo que sentimos profundamente, digamos, como Frente Amplistas. Después, ¿cómo llevar la descentralización? O sea, una vez recuerdo que el intendente Zimmer definió a los municipios como son una pequeña intendencia, y creo que está acertado, ¿no?, como definición. O sea, somos gobernantes locales, evidentemente el tercer nivel de gobierno, el segundo es la intendencia y el primero es el gobierno nacional. Pero en base a la cercanía, digamos, de la gente, sin ningún tipo de duda, hay una cosa que se puede concluir, y lo hemos visto en cantidad de foros, conferencias y charlas, en que los municipios se han transformado en el primer nivel de gobierno, porque es el que más se anima a la gente a llegar, es el contacto más cercano, y eso es lo que tú decías, no es un alcalde, es un alcalde y 4 concejales, 5 simples vecinos fáciles de llegar para la gente, y eso hace muy cercana a la democracia también, hace participar a la gente, pero también a las autoridades locales les genera responsabilidades mayores, porque generalmente cuando antes se tenía que venir continuamente a Colonia, ahora en primera línea de contención están los municipios. Así que es un fenómeno muy importante. En cuanto a qué pensamos, justamente nosotros somos apasionados de la descentralización, creemos firmemente que el desarrollo futuro, particularmente, reitero, del interior del país, pasa en gran parte por la descentralización, que tiene que ver con no solo los recursos departamentales, recursos nacionales, y en esto nos deja muy tranquilo el discurso del 1 de marzo de Tabaré Vázquez al respecto, sino que pasa también por ceder poder, ceder atribuciones, ceder recursos. Y cuando hablamos de eso, no solo los 9 municipios que tú sabes que van a ser ahora en Colonia, sino también lo que hemos propuesto a la ciudadanía hace poquitos días, la creación de comisiones especiales de vecinos en aquellos lugares donde no va a haber municipios, ¿no?
Inclusive anoche sacamos un comunicado público agregando que el barrio general de Colonia va a tener sus autoridades locales también, ¿no? Con un sistema similar de una comisión especial de vecinos que el artículo 278 de la Constitución lo ampara, ¿no? O sea, tenemos un campo muy importante de potenciar la descentralización realmente, que reitero, tiene varios componentes, pero particularmente en el caso nuestro vamos a hacer una intendencia con ese espíritu, digamos, de ceder poder, de conversar mucho con la gente, con las respectivas autoridades locales, de forma de, en conjunto, tener claro a los 5 años a dónde queremos ir y después hacer alianzas estratégicas para avanzar a eso y concretarlo, ¿no? ¿Cómo se llevó con el gobierno de Simar? Bueno, siempre hemos dicho que ha sido una relación madura y respetuosa. Lo ratificamos aun cuando estemos en campaña. Evidentemente muchas veces nos ha costado muchísimo. Lo último, lo de la iluminación de la ciudad, que tenemos una cantidad de focos el municipio de Donao hace tiempo y no se ha podido concretar que la Dirección del Alumbrado Público y la Intendencia en sí los coloque, digamos, aun cuando se consiguieron donaciones de todo tipo al respecto, ¿no? Entonces son cuestiones que seguramente hay que solucionar. ¿Pero se sintió discriminado por ser un político de otro partido político con respecto al intendente? No puedo decir eso, discriminado no, pero sí que en ese sentido que el enlentecimiento, digamos, de algunas cuestiones de proyectos, particularmente, porque tú sabes bien que nosotros siempre fuimos con proyectos a la Intendencia y siempre pusimos todo lo que se podía conseguir a los efectos de que esos proyectos se validaran y se llevaran adelante, ¿no? Como de la iluminación que se le ahorró a la Intendencia un 70%. Bien, le dejo planteado una pregunta, porque acá vemos compañeros suyos, por supuesto Sonia Calcaño, la presidenta de la mesa política del Frente Amplio, pero compañero del Partido Socialista, del Movimiento de Participación Popular, que lo vienen a acompañar y que están acá en estudios. Usted ha hablado de equipo, además lo hemos seguido de cerca y usted se mueve en equipo, Chino Márquez allá en Nueva Palmira, etcétera, podríamos nombrar muchísima gente. Ahora, el intendente es uno solo, ¿no es así? Y más allá de que uno tiene la voluntad, y usted es un hombre que ha demostrado en la localidad de Juan Lacase, en la ciudad de Juan Lacase, y yo diría en la jurisdicción, porque no es solo la ciudad, de tener una política de manos abiertas. Usted, por ejemplo, ha lanzado la idea de que haya una comisión en el barrio general, que es obviamente, yo diría que a esta altura más que un barrio es una ciudad satélite, ¿no? Allí, en la salida de Colonia, pero sin duda que esto de ceder el poder también puede tener su contraparte, ¿no es así? Llega el momento, o hay momentos en que el jerarca máximo a la que la gente eligió, más allá de gobernar en equipo, tiene que tomar decisiones, y muchas veces son decisiones que no son populares o no son de agrado de todo el mundo, pongámoslo en ese término, para no usar un término antipopular. La pregunta es, ¿cómo ejercería Darío Brugman en caso de tener que tomar medidas no simpáticas para la gente? En ese caso, ¿cómo la llevaría adelante? Vamos a la pausa y esta noche compartimos esta primera parte con Darío Brugman, candidato a la Intendencia por el Frente Amplio, para luego estar con el doctor Pablo Manito, candidato a la Intendencia por el Partido Nacional. Bien amigos, continuamos 22 horas y 54 minutos en esta noche mirando las elecciones departamentales y municipales, en este caso con Darío Brugman, uno de los dos candidatos a la Intendencia por el Frente Amplio. Quien también es candidato por este partido político es el doctor Jorge Mota. Más adelante tendremos a uno de los tres candidatos por el Partido Nacional, en este caso el doctor Pablo Manito. Pero bien, quedó pendiente una pregunta. Y antes que me la conteste, así lo varío y lo mareo un poco, también vale la redundancia, y antes de ir a las preguntas de la audiencia, es ¿por qué Darío Brugman, a los 59 años, quiere ser intendente de Colonia? Mire qué pregunta sencilla para mucha gente. Bueno, yo diría que por voluntad popular. Recuerdas tú que el Frente Amplio formó una comisión hace largo tiempo que dio aquella fórmula para elegir a los precandidatos a intendente. Correcto, y decidió que pudiendo tener hasta tres candidatos, y el Frente dijo, los dos más votados en la interna van a ser los candidatos a la intendencia. Pero ¿por qué Brugman se postuló y por qué pretende ser intendente? ¿Qué lo lleva a ser intendente o pretender ser intendente de Colonia? Bueno, en realidad es, justamente recuerdas lo que te comentaba de la formación, digamos, que tuve en cuanto a la educación
y el pasaje aquel por el Colegio Salesiano, que no solo era lo religioso, sino que tenía que ver muchas cosas, y mucho más después en el periodo de dictadura también, y por estar en Juan Lacase también. Digamos, eso me dio interiormente, digamos, un deseo profundo de ser partícipe de la vida y jugarme con todo lo que tuviera, con aciertos y con errores, por un mundo mejor. Recuerdas tú que hablamos de 30 y pico de años en todo tipo de movimientos, digamos, de la ciudad, ¿no? Y bueno, yo creo que la política es una herramienta, pero maravillosa, muy potente, diría de las más grandes, para el cambio y la mejora de la vida y de la calidad de la vida de los seres humanos. Muy potente, ¿no? Bien, ese pasado salesiano lo ha dejado marcado. ¿Se siente una persona cristiana? No, digo, nunca, digamos, milité, pero sí digo, todos digamos, los valores, digamos, transmitidos creo que fueron importantes. Pero volviendo a la pregunta. ¿Religiosamente qué es Bruckmann? No, es cristiano sí, pero digo, no practicante, ¿no? Bien. Entonces, como te decía, obviamente ya demostramos en un gobierno local que con solo $4.000 se pudieron hacer un montón de cosas, digamos, que no dependían tanto en sí de la intendencia. Y bueno, entonces uno dice, la pucha, con $80 millones por año para todo el departamento, ¿cuántas cosas se pueden hacer con otro criterio político, con otros conceptos, también con otra gente, con otros criterios, con planificación, etcétera, etcétera, etcétera? Y bueno, eso fue, y obviamente que un gran respaldo político de cantidad de sectores de Frente Amplio, ¿no? Y hoy de todo el Frente Amplio departamental, no solo para Darío Bruckmann, sino para Jorge Mota también. Bien, usted me habla de $80 millones, claro, mucha gente debe decir, bueno, pero debe haber tenido más de $4.000 por mes. Eso era la asignación directa, seguramente para pagar salarios administrativos. Libre disponibilidad. Bien, libre disponibilidad. Pero sin duda que fueron muchos dólares para Juan Lacase como para los otros municipios. Ahora, yo le preguntaba también, los recursos, por más que uno habla de $80 millones, que es una cifra muy importante, y que además de los $80 millones hay recursos que vienen del ámbito nacional para rubros específicos, de todas formas los recursos son finitos, ¿no? Y uno tiene que priorizar, Bruckmann, y tiene que priorizar, y a uno le tiene que decir que sí, y a otro le tiene que decir que no. Entonces, para quienes no conocen a Bruckmann, en Juan Lacase sí, pero capaz que para el resto del departamento no, ¿cómo se posicionaría Darío Bruckmann, en caso de ser intendente, para tomar decisiones que muchas veces no dejan conformes a todos? Bueno, justamente, primero para eso hay que tener un proyecto político, que lo tenemos. Segundo, justamente colocar los mejores hombres y mujeres en cada uno de los lugares de esa gestión ejecutiva para finalmente llegar a los resultados. En ese camino quinquenal, digamos, que se iniciaría el 10 de julio, obviamente hay que tomar decisiones. Y el nuestro ya está escrito, va a ser un gobierno que está dispuesto a tomar decisiones y que va a tener un fuerte liderazgo que va a ser colectivo, no solo la dirección ejecutiva, sino los ediles, también que va a ser muy importante, vamos a presentar muchos proyectos de decreto de la Junta Departamental, y la fuerza política, todo, más los ciudadanos en todos los rincones del departamento, que vamos a trabajar muchísimo con la participación ciudadana y con metodologías de asambleas vecinales, más la profundización de la respectiva descentralización que hablábamos antes, ¿no? O sea, evidentemente, a veces en esas decisiones, uno obviamente que hay que pensarlas antes de tomarlas, pero a veces hay que tomarlas, y en esa tomar decisión que le corresponde a un gobernante departamental, que para eso nos ponen en el cargo, evidentemente va a haber gente que no esté de acuerdo o que lesione algunos intereses, ¿no? Trataremos de ser justos, pero evidentemente no nos va a tener el pulso en cuanto a eso, porque realmente es lo que nos corresponde. Bien, en materia de prioridades, se puede decir que hay un ABC en cualquier intendencia, que son los cometidos específicos, desde mi punto de vista, los cometidos específicos para la cual existe la intendencia desde que se crearon las intendencias, ¿no es así? Y luego, por lo que es la cercanía, usted hablaba de los municipios, pero también las intendencias, se hablaba de que es mucho más cercano para un ciudadano una intendencia que un gobierno nacional, ¿no es así? Más ahora en este tercer nivel de gobierno. Pero en el ABC y en lo que son, obviamente, reclamos, usted habló al comienzo
de demandas básicas insatisfechas, ¿no? Un crecimiento demográfico muy grande, la diversidad que tiene Colonia, no es así, que uno tiene que atender y estar en todos lados. Ya se hablaba de Colonia de 14 localidades, hoy tenemos que hablar de más localidades, ¿no? Y con tan solo 6 municipios. Pero descríbame en titulares, al menos, para desarrollar en una próxima entrega, que esperemos sea, obviamente, y va a serlo antes del próximo 10 de mayo, y esperemos además en un contrapunto con otros candidatos, ¿cuál para usted son los ABC, son los cometidos específicos, cómo los llevaría adelante, no solo desde el punto de vista técnico, sino también de recursos humanos, y también lo que son otras políticas que obviamente deben complementarse con el gobierno nacional? Bueno, si tú me permitís, dijiste correctamente el ABC, nosotros le agregamos la palabra G, la letra G, en cuanto a la gestión. Nos parece absolutamente central tener una excelente gestión o apuntar a eso en un proceso gradual. Después, lo nuestro va a tratar de ser definido un poco sintéticamente, por un lado la obra política, por otro lado la obra material y por otro lado lo que al final de la pregunta tú decías, la obra humana, digamos, ¿no? Que también nosotros, nuestra intendencia gobernada por el Frente Amplio va a ser protagonista en cantidad de cuestiones. Estuve en sucesivos programas el año pasado, recuerdo que aparecían planteamientos en distintos programas de cuestiones que tenían que ver con jefatura de policía, que tenían que ver con gobierno nacional, etcétera, etcétera. Bueno, nuestra intendencia va a ser protagonista en eso y va a llevar la voz de los pobladores del departamento en cuestiones que son importantes. Esto lo conversamos con todo el comando de la jefatura de policía hace 15 días. Después, componentes importantes, a lo que ya le agregamos la descentralización, que va a ser fuerte realmente, que va a ser removedora y que va a ser, creo que, confiable en el sentido de que la gente se va a dar cuenta del instrumento, sobre todo aquellos que no son municipios, y la herramienta realmente valiosa que tiene para decidir sus propios destinos o comenzar a ejercer su voz, digamos, ¿no? Bueno, el nuevo modelo de presupuesto quinquenal con criterios políticos diferentes, eso ni hablar, que es absolutamente central, porque ahí se define, digamos, en números lo que es el pensamiento político, digamos, ¿no? Se refleja. Después, la modernización de la gestión, ni hablar, la elaboración del presupuesto quinquenal con la gente, la política de administración y recursos humanos. En esto hay que hacer un montón dentro de la Intendencia, particularmente en cuanto a los recursos humanos, que sabemos que viene de un modelo de 50 y pico de años, digamos, generalmente compuestos que han sido colocados de una manera u otra por un caudillo político y, en fin, con un montón de cuestiones y algunas cuantas injusticias que aparecen, que hay que empezar a ordenar, digamos, de alguna manera y encontrar los métodos adecuados. Y después, algo fundamental que nos parece hacer bien las cosas, ¿no? Y eso particularmente se tiene que ver reflejado en las obras, que es lo que más la gente ve, ¿no? Y ahí tenemos alguna metodología de control popular de obras, nuevas técnicas que se están estudiando. La baja de costos es algo absolutamente relevante, ¿no? Y áreas trascendentales, el tránsito está declarado la área preferencial por nosotros, la vivienda también y el medio ambiente. Esas son algunas de las líneas que se complementan con fuertes políticas en el tema cultural, social y muy importante, Guillermo, el educativo, donde vamos a apostar con todo a nuestra relación, excelente relación que estamos teniendo con el Gobierno Nacional y con los nuevos ministros de Gobierno, digamos, y con autoridades de la APP, a los efectos de atraer para Colonia los mejores programas y proyectos que hayan previstos en el Ministerio de Educación y Cultura, en ANEP, Codicen, etcétera, etcétera, en beneficio del crecimiento, de la evolución de los seres humanos aquí del departamento y que nos queden los mejores, los mejores y los queden los menos jóvenes y adolescentes por el camino del estudio, que nos parece absolutamente trascendental. Eso es fuerte, y fuerte que como en la parte de desarrollo económico también, que estamos pensando, fuerte la parte de inversiones, en fin, hay, como tú decís, para otro programa realmente, ¿no? Pero son algunas especies de titulares de nuestro plan de gestión que pretende eso, ser un plan de gobierno serio, posible, creíble y sobre todo viable. Le planteo ir a los televidentes con sus preguntas o sus planteos, siendo lo más breve posible. Por ejemplo, parte del pueblo de Agraciada, en el límite de Colonia, está perdido en el departamento pagando contribuciones muy altas. Bien. Reflexión. Bien, esos son temas específicos que hay que justamente estudiarlos. Y bueno, lo bueno es que lo que decíamos, ahí se practica mucho lo que
comentábamos la descentralización, ¿no? Bueno, nosotros vamos a estar bien cercanos a los proveedores y nuestros técnicos, nuestros profesionales. Las distintas direcciones ejecutivas, reitero esa palabra, direcciones ejecutivas del gobierno departamental Frente Amplista, van a tratar de hincarle el diente absolutamente a todo lo posible. Comenzando primero por ordenar la casa y después por avanzar a más. Eso es un poco una definición. Bien, las ponderaciones y los saludos se las doy después. Si no... ya muchas gracias. Hacemos otro programa. Pero, por ejemplo, gran preocupación y varias preguntas que provienen del mismo lugar del asentamiento Malvinas, ¿no? Donde evidentemente se viven situaciones muy difíciles en un lugar privilegiado para Colonia, pero que evidentemente no se vive de la forma digna que un ser humano merece vivir. ¿De qué manera, incluso se hablan de realojos, de qué manera, a su entender, se debe atender el asentamiento Malvinas? Bueno, no tenemos mucho conocimiento de cómo está hoy la situación dentro de la Intendencia Colonia, pero bueno, ahí nosotros como Estado, digamos, el Estado uruguayo tiene una herramienta como es el PIAI dentro del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. PIAI quiere decir Plan Integral de Asentamientos Irregulares, que ha tenido varios cortocircuitos en este periodo último de gobierno. Recuerdan particularmente, seguramente los televidentes, el caso de Nueva Palmira, que yo creo que lenteció la relación esa gobierno nacional, gobierno departamental, y en este aspecto no se pudo avanzar mucho, digamos, ¿no? Por encima de repente lo de la vivienda en general, pero en fin, creemos que ya debe haber varios estudios al respecto y creo que aquí también se muestra, lo que la pregunta viene clara, en el sentido de que se muestra, un ejemplo es eso, con respecto al potencial de relacionamiento que tendría un gobierno departamental Frente Amplista con un gobierno nacional en sintonía. Y esto lo hemos estado hablando con las autoridades anteriores del PIAI y bueno, con alguna actual del Ministerio de Vivienda. Creo que es un claro ejemplo de que lo que se puede hacer. Eso sí, reitero la palabra, vamos a ser protagonistas, vamos a hincarle el diente. No quiere decir que todo se haga de un saque, pero sí que el proyecto esté claro, los planes de acción bien definidos, estrictamente trabajando en base y en línea con la gente, y bueno, y avanzando paulatinamente a los objetivos, ¿no? Una televidente de Rosario le pregunta si es intendente cómo piensa hacer para administrar el inmenso gasto, por ejemplo, de combustible y balastro que no se ve en trabajos hechos, por ejemplo, en el tránsito pesado de Juan Lacase. Bueno, con respecto a eso, bueno, la parte de obras, la Intendencia tiene dos puntos neurálgicos, ¿no? Uno es la entrada es de la Dirección de Hacienda, son los recursos económicos, los impuestos que pagamos, y lo que proviene del Gobierno Nacional, que anda en un 37%, según la última rendición de cuentas del 2013, y lo otro es la salida principal, que es lo que la gente más ve, digamos, en cuanto a las obras, ¿no? Y bueno, y en cuanto a las obras hay que mejorar muchísimo, digamos, lo que es la eficiencia en la calidad de ejecución, lo que son los controles, lo que el televidente ahí decía del balastro, por ejemplo, hay que ver bien cuáles son las canteras calificadas de balastro, no importa el color que tengan, el color me refiero a quiénes son los propietarios, veamos quiénes son realmente los que tienen justamente el más apto para un trabajo eficiente. Con respecto al combustible que hablaba, que es algo que se comenta mucho en el departamento, bueno, justamente hoy hay tecnología disponible, que hay que aplicarla, y bueno, y en eso va también mucho el trabajo que tenemos que hacer de estar permanentemente con los controles correspondientes, y en esto también va mucho ese trabajo que creo que podemos tener de fecundo, digamos, trámite para las dos partes, que es con los funcionarios y con ADIOM, ¿no? Que todos sabemos que hay que tratar de mejorar un montón de cosas, inclusive cargos superfluos o un montón de asuntos que hay que pueden ayudar. ¿Cómo piensa, o mejor dicho, cómo se imagina usted la relación con el gremio, con ADIOM, con los funcionarios municipales? Bueno, ya hemos estado varios compañeros reunidos hace más de un mes, nosotros intercambiamos con ellos un poco, por un lado, cuáles serían nuestros lineamientos principales, y por otro lado escuchamos, ¿no? Escuchamos y bueno, y ahí lo que pudimos concluir después de 2 horas fue que teníamos varias sintonías, digamos, sobre todo en la parte de diagnóstico de situación, a los efectos justamente de ver en un futuro qué planes podemos implementar juntos para la mejora de las partes.
que no solo tienen que ver con el salario, tienen que ver con la motivación, con la capacitación, con la modernización, en fin, con que los funcionarios se sientan trabajando para el proyecto de desarrollo del departamento. Son muy importantes los funcionarios de la Intendencia, de esta, como de todas, como de cualquier empresa, porque en definitiva la Intendencia es una empresa. Ahora, usted dice muchos puntos de encuentro, sin duda, hoy usted no tiene responsabilidad, con máximo respeto se lo digo. Ahora, mañana usted puede ser el jefe de ellos. ¿En qué puede variar esa relación? Bueno, los puntos de encuentro fueron como un peloteo previo, obviamente, ¿no? O sea, en algunas cosas estamos bastante de acuerdo, pero después, cuando seamos gobierno, obviamente, bueno, muchachos, creo que, mire, te voy a comentar una definición. La primera acción que tomamos de campaña nosotros fue reunirnos con el sindicato en pleno de ADEOM, que inclusive había sido ampliado porque había más gente, y que es lo mismo que haríamos digamos, al ratificarnos el pueblo del departamento de Colonia en el mando de la Intendencia para los próximos 5 años, ¿no? Bueno, muchachos, ahora sí tenemos que entrar a pulir y trabajar a fondo, en conjunto, y bueno, nuestras ideas son estas, cuáles son las de ustedes, en fin, pero ahí vamos a también tener que trabajar en pos del departamento de Colonia, porque nosotros somos los gobernantes del departamento de Colonia, no hay que confundir tampoco, pero también escuchando y tratando de armar algo que sirva para las dos partes. Evidentemente tenemos una firme confianza en eso, nosotros ya tenemos definido, no nombres, pero sí que vamos a tener una profesionalización del área superior de los recursos humanos de la Intendencia. Esto va a ser absolutamente clave, es gran parte del proyecto político para los 5 años. Y bueno, y en esa línea creo que vamos a encontrar puntos de encuentro. Y también ¿Le daría participación a sindicalistas, a funcionarios municipales en su gabinete, por ejemplo? Bueno, en principio no está planteado nada de eso. Yo creo que hay que ordenar muchas cosas y bueno, y hay un montón de trabajo al respecto. Lo importante es que aquí hay un lugar para todos en el departamento. Bien. Y eso es enormemente válido que la gente pueda pensar que aquí tenemos una gran oportunidad de trabajar juntos a otra cosa, yendo a otro proyecto, a otro modelo que logre potenciar el desarrollo del departamento. Bien. Que tú sabes que es, junto con Maldonado, el de mayor potencial del Uruguay, ¿no? Clara Ramos, sin duda, que son dos estupendos departamentos y con un gran potencial. Pero lo que pasa es que uno lo lleva en el corazón, así que en eso no somos imparciales. Objetivo no es nadie. Como yo digo, hay que ser imparcial. Objetividad no existe. Bien, Clara Ramos de Malvinas, por supuesto que es un poco la misma pregunta o el planteo que ya había hecho otro televidente, por supuesto las gracias por participar. Un tema que no es menor, que mucha gente puede decir, bueno, pero a esta altura se va a hablar de los perros. Mire, los perros, uno de los principales programas que yo tuve de mayor audiencia por un hecho muy puntual en Maldonado fue el tema de los perros, ¿no? Hasta el propio dueño del canal me dijo, vas a hacer un programa de los perros. Bueno, fue una audiencia fenomenal por lo que significa el perro, ya sea como amigo del hombre como enemigo del hombre, ¿no es así? ¿Qué van a hacer con los perros sueltos de cada ciudad que son un peligro para ellos y nosotros? Dice el televidente. Bueno, nosotros eso también hace alrededor de 30 días por ahí que tuvimos 2 largas jornadas de trabajo. Nosotros en ese plan que te decíamos de relevar necesidades básicas en 7 fechas y conocer proyectos de desarrollo, en Nueva Palmira, que hay una comisión de bienestar animal trabajando excelentemente bien, igual que hay en Juan Lacase, que hay en Rosario, en Nueva Albesia y otras ciudades, lanzamos justamente una propuesta que habíamos estado estudiando por unos días atrás, en el sentido de que una intendencia protagonista se va a involucrar también junto a Zoonosis, hay una Dirección Nacional de Zoonosis, y ahí, bueno, estamos dispuestos a adquirir un camión chico con un laboratorio, incorporar un veterinario con un ayudante de veterinaria y apoyar al móvil de Zoonosis. Y a su vez tratar de negociar con Zoonosis que también, digamos, actualmente comenzó bien en el quinquenio Zoonosis, pero después se fue quedando, por lo menos lo que conocemos nosotros, y por lo tanto los perros han seguido aumentando en la ciudad. Sí. Lo que creemos... Usted vio que el otro día, discúlpeme, sobre este episodio dramático que sucedió en el Piñeiro del Campo, cuando un perro se comió a un anciano, se hablaba en los días posteriores más de los perros que de los señores o los ancianos que vivían allí. Sí, justamente las mascotitas, yo tenemos 3 con mi compañera Ivana. No, yo los quiero mucho a los perros. Pero también es una cuestión que hay que reconocer, es un problema, como en muchos lados también son los caballos sueltos. Hablando de 2 temas sensibles, ¿no? Y que provocan accidentes también. ¿Cómo no?
Pero bueno, o sea, la tenencia irresponsable de algunos dueños un poco se ha ido agudizando y esos perros andan por las calles. ¿Qué es lo que hay que hacer de una intendencia? Bueno, en este caso Sonosi, director nacional, tenemos esta problemática del departamento. ¿Qué podemos hacer juntos? A nosotros se nos ocurre esto, ¿qué precisan ustedes? Y así articular y buscar, pero obviamente intensificar las castraciones sería una metodología y después apoyar fuertemente a estas comisiones que están trabajando muy bien, sea algunos con refugio, inclusive otros con la tenencia responsable y otros también con los que nacen tratando de entregarlos en adopción. Pero para eso, te reitero, una fuerte política desde el gobierno departamental de trabajar desde el inicio en eso. La última por hoy y una respuesta muy breve. Usted ha dicho, nosotros no estamos de acuerdo con el reparto de cargos, de que entre un amigo por otro, etc. Bruckmann, esto sucede en todas las intendencias de todos los partidos políticos, de todos. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera se es creíble en cuanto a cómo se va a conformar un gabinete? Un intendente tiene la potestad, es privativo del intendente, de designar personas de cargos políticos, de particular confianza, ¿no? Y posteriormente, obviamente, darle lugar a los distintos escalafones, manejar el rubro cero. ¿Cómo usted piensa, con estas apoyaturas en general que tienen los dos candidatos del Frente Amplio a la intendencia, cómo piensa usted en lo que son la representatividad de los grupos políticos del Frente Amplio de conformar un gabinete del Frente Amplio, cuando además usted hace hincapié que su candidatura se basa justamente en la fuerza política? Bueno, muy interesante la pregunta y voy a tratar de ser bien claro para los televidentes y para ti que gentilmente me la haces. Nosotros nos imaginamos un gobierno ejecutivo con cargos de dirección ejecutiva, ¿ya? Que tengan perfiles, ya lo tenemos determinado, 4 perfiles, capacidad de diálogo y consenso, idoneidad para el cargo, fundamental, y que sean parte comprometida de un proyecto político, porque evidentemente el nuestro es un proyecto político, que hay que pensarlo con mucha cabeza, con mucha inteligencia, porque tiene que analizarse a 5 años, no es para 3 meses, ¿no? Y ahí uno tiene que imaginar los distintos vaivenes que suceden en un periodo de gobierno quinquenal, ¿no? Donde aparecen dificultades externas, internas, y cuestiones que hay que meter cabeza o de repente que hacen un poquito tambalear por algún lado o, digamos, reubicar el rumbo, ¿no? Entonces, cargo de dirección ejecutiva con fuerte respaldo de la fuerza política es fundamental y allí necesitamos una bancada de ediles departamentales, lo hemos estado hablando con todos los compañeros, que tenga la fuerza necesaria para defender todos esos proyectos, que obviamente antes que se bajen van a ser muy discutidos internamente, de forma tal de que nos dé un orden en todo el andamiaje, ¿no? Darío Bruckmann, 23 horas y 20 minutos. Darío Bruckmann, como decíamos al comienzo, tiene 59 años, ha dejado de ser el alcalde de Juan Lacase, pretende ser el intendente de Colonia, es una de las 2 ofertas electorales del Frente Amplio, un hombre que nació, como me comentaba, en Paraje Minuano, que es jurisdicción justamente de Juan Lacase. Gracias por estar con nosotros esta noche. La mejor de las suertes para usted como para el resto de los candidatos y descontamos que de aquí al 10 de mayo estaremos nuevamente en esta mesa que esperemos sea ampliada y que sea un contrapunto fundamentalmente con otros candidatos para que la audiencia, para que el vecino, para que el elector, en definitiva, el coloniense, tenga la posibilidad de valorar y de evaluar en un frente a frente lo que son los contrapuntos. Nadie quiere un ring de políticos. Ya la gente no paga eso, no se paga en política, pero sí llevar adelante con convicción las posiciones y las posturas. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, si me permites una exhortación a los televidentes, prácticamente a los vecinos de Carmelo y la zona oeste. Vamos a tener el gran orgullo y honor de que el próximo viernes nuestro querido expresidente Pepe Mujica va a estar acompañándonos en caravana y en Alto de Carmelo, así que la invitación para todos a compartir en la Plaza Carmelo. Gracias, Bruckmann. Gracias.